Bueno, el día de hoy vamos a terminar con ultrasonido en lesiones musculares. Ya vimos diferentes articulaciones. Vamos a terminar hablando un poco de lesiones deportivas, lesiones musculares, donde el ultrasonido ha ido ganando mucha aceptación como método de imagen de diagnóstico, pero también de tratamiento en estas mismas imágenes. Sí, podemos hacer un seguimiento de forma adecuada en este tipo de lesiones y podemos predecir algunas complicaciones o incluso también podemos tratarlas de forma temprana para que no se nos vaya a complicar de más algún paciente. Entonces, el ultrasonido de alta resolución se ha convertido en el método de elección en la evaluación de desgarros musculares. Y su utilidad en la etapa diagnóstica ha sido muy buena para hacer un seguimiento de este tipo de lesiones. Incluso ya con la llegada de nueva tecnología como es la elastografía, podemos decidir incluso lo que es el retorno a la actividad de un paciente que se haya lesionado a nivel muscular. Bueno, normalmente lo que es el músculo es una estructura relativamente compleja, sí tiene su trama ecogénica, que lo que es, es lo que consiste en el tejido de sostén, ¿sí? Prácticamente la trama ecogénica, los septos, los bordes, y la fibra muscular, que es lo interno, que es lo hipoecogénico, ¿sí? Que estamos identificando, ¿sí? Entonces, tiene su trama ecogénica y su fibra muscular, que es hipoecogénica, ¿sí? Vamos a hacer una exploración sistemática de todo el territorio. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando nosotros vemos una lesión de algún músculo, lo debemos de ver el músculo de forma completa, no solamente en el sitio de dolor. Por ejemplo, si hay una lesión en isquiotibiales, vamos a identificar los tres músculos isquiotibiales, tanto desde su inserción proximal hasta sus inserciones distales. Así esté doliendo en la parte inferior, vamos a irnos a la parte superior. ¿Por qué? Porque no siempre el sitio de dolor es el sitio de la lesión. Normalmente donde duele es donde está contracturando el músculo, donde está la zona de distensión o contractura, pero muchas veces se rompe proximalmente de forma parcial y contractura en la parte distal. Y si nosotros solamente revisamos la parte distal, vamos a identificar la contractura, pero se nos puede ir el desgarro o la causa de esa contractura. Entonces debemos de hacer un estudio completo de todo lo que es el territorio de ese músculo. Entonces, para eso debemos de saber sus inserciones, de dónde va, a dónde llega y poderlo ver de forma adecuada. Normalmente el ultrasonido reproduce de forma fiel lo que es la estructura anatómica de este músculo. Sí, es importante hacer cortes longitudinales, cortes transversales, ya lo hemos estado hablando en toda la mañana, y hacer estudios dinámicos. ¿Sí? Aquí es importante ver el músculo tanto en relajación como en contracción. Normalmente, ¿cómo funciona el músculo? Relaja y contrae, relaja y contrae. Eso es la función muscular. Entonces, vamos a verlo en ambas fases para ver cómo se está comportando. Entonces, igual, vamos a hacerlo de forma dinámica, vamos a hacer maniobras con contracción, vamos a hacer maniobras con contrarresistencia, con excéntricos, para nosotros poder valorar bien cómo está funcionando el músculo. Normalmente, ah, de lo que es la anatomía ecográfica del músculo, bueno, tiene sus características que son el endomisio, el perimicio, el epimicio, la fascia superficial, como estamos observando en este esquema. Nosotros lo que estamos observando básicamente es todo lo que es el epimicio, todo lo que es la fibra muscular. Ya les comentaba hace rato, lo hipoecogénico es el músculo como tal. Lo ecogénico, bueno, estamos hablando de que corresponde con sus bordes, con su grasa, con la fibra como tal de este músculo. Entonces, normalmente vamos a verlo en un eje largo, en un eje corto. El músculo en esta imagen que estamos observando, bueno, estamos viendo un eje largo, un corte longitudinal, en donde lo que son las líneas ecogénicas
corresponde con tejido conectivo de sostén, ¿sí? El tejido que sostiene a la fibra. Entonces, el fondo hipocogénico corresponde con la fibra muscular, ¿sí? Todo lo hipoecogénico. Entonces, igual lo que son las fascias, que es tejido conectivo de sostén, las vamos a ver ecogénicas. Entonces, vamos a ver un corte largo, un eje largo, que es el patrón en penacho, en donde, como veíamos hace rato, tejido conectivo de sostén ecogénico y la fibra muscular hipoecogénica. Estas septos siempre van a ir en una misma dirección. Entonces, lo que vamos a ver es el tejido muscular en el interior de ese tejido conectivo de sostén. En un eje corto, bueno, vamos a identificar la imagen que le llaman imagen en cielo estrellado, en donde vamos a observar el, el, el tejido de sostén, el tejido conectivo y la fibra muscular hipoecogénica. Entonces, en este corte es donde identificamos de mejor manera la ruptura, los desgarros. ¿Por qué? Porque nos da una mayor visión o una mejor visualización de lo que es la fibra muscular. Entonces, vamos a hacer el estudio en un eje largo, en un eje corto, en relajación y en contracción, ¿sí? Entonces aquí estamos observando el músculo relajado, ¿sí? En relajación músculo normal y aquí haciendo contracción. Siempre que hagamos contracción de ese músculo, vamos a ver que hay un discreto aumento en el grosor con disminución en la ecogenicidad y una mayor separación de lo que es los septos, de lo que es el tejido de sostén. Aquí vemos como relajado y como vemos a nivel de, o al hacer contracción, perdón, ¿sí? Cómo se separan un poco esos septos, ese tejido, eje corto y eje corto y eje largo, ¿sí? Vemos como hay una mayor separación en las maniobras con contracción. Entonces, eso es cuando lo vemos nuevamente. También vamos a ver músculos con hipertrofia y con atrofia muscular. También normalmente o se nos atrofia un músculo, como vemos en estas imágenes en donde estamos viendo el músculo sóleo. Bueno, vamos a identificar que cuando se nos atrofia, cuando se pierde ese tono muscular, va a disminuir su grosor de ese músculo, va a aumentar su ecogenicidad, vamos a perder prácticamente lo que es el, el músculo como tal. Entonces vamos a ver cómo los septos fibrodiposos, lo que es el tejido de sostén, bueno, va a haber un aumento, si se pierden, si se fijan, se está perdiendo lo que es el tejido muscular, ¿sí? Todo esto que es lo normal en este caso, como vemos gemelo medial, gemelo externo y sóleo abajo, ¿sí? Entonces vemos como hay una disminución en el grosor, un aumento en la cogenicidad comparativa. Aquí tenemos la ventaja de que alcanzamos a verlo comparativamente ambos gemelos y este gemelo está bien, ese gemelo está atrófico. Así que vemos, se pierde todo el músculo. Al contrario, cuando vemos una hipertrofia sinovial, donde es un músculo que tiene mucho tono, mucha fuerza muscular, va a disminuir el tejido graso, va a disminuir los septos. Entonces, vamos a ver un músculo hipoecogénico, pero a diferencia de una contractura normal, si se fijan, cuando el músculo está hipertrofiado, vamos a ver que tiene mucho menos septos fibroadiposos. Sí, básicamente es pura masa muscular, ¿sí? Y son mucho menos septos fibrodiposos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que al tener tanta masa muscular, al tener menos tejido de sostén, es más que ese músculo se vaya a desgarrar, ¿sí? En una explosividad. Son músculos más duros, son músculos que no tienen densidad. Entonces, al momento de hacer algo explosivo, alguna explosividad, se va a romper muy fácilmente. Es por eso que normalmente
Si ustedes se fijan, un fisicoculturista, una persona que se dedique a eso, no puede doblar mucho los brazos. ¿Por qué? Porque no tienen tanta elasticidad, más bien una masa muscular. Es como la vamos a ver con ecografía. Nosotros en la ecografía no es eficaz tanto en lesiones como en lesiones, incluso también es eficaz para poder valorar de forma correcta la evolución de un desgarro, y nosotros podemos ir viendo el periodo de recuperación, podemos hablar de cuánto tiempo va a durar más o menos en cicatrizar una lesión, y podemos ir documentando ese proceso de cicatrización, e incluso, como comentaba hace rato, ya hasta podemos nosotros decir cuándo un jugador puede regresar, o un deportista puede regresar a la actividad. Bueno, dentro de las lesiones musculares, bueno, normalmente hay varios tipos, no vamos a hablar de grado. Actualmente ya hay varias clasificaciones, hay múltiples clasificaciones solo por ecografía, clasificaciones que van junto con la clínica, clasificaciones que van junto con resonancia. Entonces son diferentes clasificaciones que nosotros, bueno, dentro de las mismas investigaciones y todo el avance de este método de imagen han ido surgiendo. No voy a hablar yo por lo mismo de lo que son los grados, porque normalmente es muy inespecífico hablar de una lesión de primero, segundo, tercer grado. ¿Por qué? Pues una lesión de primer grado puede durar de clasificación. Puede ser una sobrecarga que son de 2, 3 días, o puede ser una distensión que nos va a llevar 10 días. Entonces, normalmente si yo solamente por lesión de primer grado, bueno, pues no le estoy ayudando tanto al clínico, en lo que es el tiempo de recuperación. Entonces, dentro de las lesiones más leves, estamos hablando de lo que es la elongación, en donde el músculo se estira al límite de su elasticidad. El dolor es muy difuso, no hay una zona focalizada que nos hable de que aquí es donde me está molestando, no, simplemente te marcan la zona, pero no te pueden decir el paciente el sitio específico, ¿sí? Ese es el primer estadio de lo que es la lesión muscular. Entonces, son lesiones que por lo general son lesiones por fatiga o lesiones por sobrecarga. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en este caso, donde existe un aumento difuso en lo que es la ecogenicidad. ¿Sí? Ya les comentaba lo que hablábamos de los septos adiposos, de lo que es el tejido conectivo de sostén y de lo que es la masa muscular como tal. Si se fijan, la cual por lo general es hipoecogénica, en este caso la vemos ecogénica. ¿Sí? Vemos una ecogenicidad de forma difusa en lo que es el músculo, incluso los libros lo mencionan con una distribución en parches en diferentes partes del músculo. Estas son lesiones por sobrecarga, lesiones por fatiga muscular. Esto es porque se hizo un ejercicio de repente muy intenso, entonces se fatigó ese músculo y nos da este tipo de lesión. No es una ruptura como tal, pero ya es un músculo que si no se reposa se va a llegar a romper, ya no va a funcionar de forma adecuada o se va a contracturar. Entonces, normalmente estas son lesiones que tardan 2, 3 días en recuperarse de forma adecuada. A la elastografía lo vamos a ver básicamente un índice de dureza normal, arriba de 1, entre 1,5, 1 o hasta 2, incluso se llega a considerar normal. Sabemos que un índice de dureza normal es entre 1,2 y 3,5 más o menos. Eso nos habla de un músculo normal. En este caso tiene un índice de dureza de 1,4, nos habla de un índice de dureza normal, que en el color básicamente predomina el verde, que igual es el tejido característico del músculo. Podemos ver contracturas, ¿sí? Aquí estamos viendo un ejemplo de una contractura muscular en donde básicamente nosotros aquí vamos a hacer estudios dinámicos, vamos a hacer compresión, vamos a hacer relajación para nosotros ver cómo está funcionando ese músculo. Ya sabemos que ese músculo, su labor es contraer y relajar. Ese es el tono muscular.
¿sí? ¿Qué pasa con la contractura? El músculo contrae y tarda en relajar. Normalmente el tiempo de relajación es de 1 a 3 segundos, es básicamente instantáneo. Contrae y lo sueltas y el músculo relaja. Comprimes, se contrae y lo sueltas y se relaja. Normalmente en la contractura, tú comprimes, se contrae el músculo y tarda en relajar. Sí, 7, 12 segundos, incluso hasta más. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que está contrayendo, está la contracción del músculo, y si es un futbolista o un paciente que está en el alto rendimiento, que está corriendo, antes de que relaje viene el siguiente impulso y contrae más. Y cada vez va a ir contrayendo hasta que llega a tronar ese músculo. Aquí estamos observando cómo el paciente normal en la contracción y va a tardar en la relajación. Eso es en el tiempo real. Si medimos con la elastografía semi-cuantitativa, bueno, vamos a ver que tiene el índice de dureza que tiende a subir, ¿sí? Normalmente aquí me está dando 3.8, le decía que como hasta 3.5 máximo se considera un índice de dureza normal. En la contractura nos va a dar ligeramente alto, en la distensión nos va a dar todavía mucho más alto porque ya está muy agarrado. En la contractura estamos hablando de 3.8, 4, más o menos lo que nos va a dar en el índice de dureza. Ya no está en verde, ya básicamente tiende a tener más zonas azules, zonas de mayor fibrosis, perdón, de mayor dureza. Entonces ya no es un músculo que se comprima tan fácilmente. Entonces eso es una contractura. A diferencia de la anterior, una contractura te va a tardar de 5 a 7 días en relajar, ¿sí? Entonces igual hay que tener cuidado a la hora de estar tratando estos pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque baje la molestia, no quiere decir que ya esté bien. Entonces, igual, un músculo que se esté contracturando puede tardar un tiempo, entonces hay que estarlo valorando, estarlo viendo continuamente, porque una contractura mal diagnosticada o mal tratada nos va a hacer que ese paciente se vaya a desgarrar cuando regrese a la actividad. La distensión, a diferencia de la contractura, bueno, aquí vamos a ver que el músculo está agarrado todo el tiempo. Le decía, la contractura, el músculo contrae y relaja, más lento, pero relaja. La distensión todo el tiempo está agarrado a ese músculo. Entonces, al estar agarrado todo este tiempo el músculo, al estar contracturando todo el tiempo que no está relajando, bueno, nos va a dar un índice de dureza todavía mucho más alto porque está a tensión ese músculo, ¿sí? Entonces, al estar a tensión, bueno, obvio nos va a subir el índice de dureza. Aquí vemos un ejemplo donde vemos una zona hipoecogénica de forma difusa, a diferencia del desgarro, la distensión, sus bordes son difusos. El desgarro ya nos da unos bordes bien delimitados, la distensión nos da unos bordes muy difusos. Si se fijan, yo no puedo delimitar completamente de dónde a dónde va. Fácilmente sabemos que es toda esta zona, pero todavía sus bordes no están tan delimitados. Si yo me acerco bien al interior, no es tan ecoico, está hipoecogénico, pero tiene ecos internos, ¿sí? Entonces esto me habla de distensión. Si yo no tengo elastografía, bueno, esto se me va a dificultar mucho entre es una distensión o es ya un desgarro. ¿Por qué? Porque las zonas, ya tiene zonas muy anecoicas, ya incluso en su interior, por lo fuerte que está, por lo agarrado que está. Entonces, de ahí que estos, cuando no hay elastografía, nos pueden hacer dudar entre si hay un desgarro o si solamente está la distensión. Entonces, es por eso que aquí aplicamos o ponemos la elastografía y vemos como en el color está básicamente en azul, ¿sí? Está a tensión. Entonces, yo simplemente con pura escala de color, sin todavía ver eh, eh, esta escala, viendo el puro color, yo aquí ya puedo descartar de que está desgarrado ese músculo. ¿Por qué? Porque está en azul, ¿sí? Sabemos que cuando se desgarra va a estar en rojo en este equipo. Va a estar con un índice de dureza bajo, ¿sí? En cambio, al estar en azul, me va a dar un índice de dureza alto, que lo estamos viendo acá. ¿Sí? Ya hacemos la medición semi-cuantitativa y vemos cómo me da un índice de dureza casi de 6, de 5.8. Entonces, ese músculo está completamente agarrado. Entonces, esto ya
me hace ver que no es un desgarro. ¿Que va a tardar en recuperarse? Sí, va a tardar por lo menos, prácticamente va a llegar a los 15 días, pero estamos descartando ya por lo menos una ruptura muscular. Entonces, todas estas lesiones que estamos viendo hasta ahorita, estas tres lesiones que vimos, la sobrecarga o fatiga, la contractura y la distensión, las tres están catalogadas como lesiones de primer grado y si se fijan, los tiempos de recuperación y la lesión muscular son muy diferentes. Entonces, de ahí que mejor irlas catalogando como son. Sí, básicamente contractura difusa o distensión focalizada o cambios difusos por sobrecarga muscular. Y se puede hablar de tiempos de, de- de recuperación o sugerir estudios de seguimiento. Normalmente una distensión o una sobrecarga no necesita hacer estudios de seguimiento. Una contractura a lo mucho con uno para ver que ya haya relajado ese músculo simplemente y la distensión sí hay que hacer uno o dos estudios de seguimiento para ver cómo se va relajando y que no sea ya complicado. ¿Sí? Estamos viendo el mismo paciente. Ya cuando se llegan a romper estos músculos, en anteriores no ha roto como tal al músculo, pero bueno, estamos hablando de que ya hay lesión muscular, aunque no lo haya roto como tal. Bueno, ya cuando hay un desgarro, hay 6 tipos distintos de desgarros musculares, ¿sí? Que se los voy a ir mostrando uno por uno, cómo vamos a ir viendo estos desgarros. Normalmente está el desgarro miofacial. El desgarro miofacial es el más frecuente que nos vamos a encontrar. Aquí este desgarro va a abarcar dos elementos, lo que es la fascia y lo que es la fibra muscular. Es el desgarro que se va hacia el borde del músculo. Es un desgarro que es de muy buen pronóstico y que va a curar sin secuelas en un tiempo relativamente corto. Estamos hablando de 15 días a tres semanas, ¿sí? Son lesiones pequeñas que se van más hacia la fascia. Entonces, cuando se absorba el hematoma, va a pegar y se van a recuperar de forma rápida. Prácticamente les decía a estos pacientes, por lo general en 15 días ya están bien, ¿sí? 15, máximo 20 días. Entonces aquí vemos un ejemplo, estamos viendo el borde, decía, se va hacia el borde facial y agarra parte muscular, ¿sí? Aquí estamos observando la imagen en donde hay un plano de separación en la fascia muscular. Vemos como al, al aplicar la elastografía semicuantitativa, vemos que toda esta imagen que está abierta, lo vamos a ver en rojo, aquí lo estamos observando, ¿sí? En rojo, con zonas que van a contracturar a un lado, como esta zona de aquí, pero la zona de la lesión está en rojo. Si nosotros la medimos, nos va a dar un índice de dureza bajo, porque en ese lado, en esa zona no hay tensión y en este caso me da un índice de dureza de 0.4 que me confirma la ruptura, que me confirma el desgarro. Entonces así es como vamos a observar el desgarro miofacial. Como comentaba, va a cerrar y no va a dejar ni siquiera cicatriz ni nada. Si esto tú repites el estudio a los 15 días, incluso lo vas a ver normal. Vas a hacer compresión, vas a hacer resistencia, el músculo va a responder de forma normal. Entonces, de ahí que son las lesiones más sencillas en cuanto a los desgarros. Está el desgarro fibrilar, sí, que es el segundo. El desgarro fibrilar, por lo general, es un desgarro que es lineal, ¿sí? Son finos, tiene una longitud variable, pero no tiene un grosor mayor de 2 milímetros y una longitud tampoco no es mayor de 4 centímetros. Por lo general ocurre en el espesor del músculo, ¿sí? Aquí va a haber edema alrededor, su pronóstico también es bueno y no deja secuelas. Igual son desgarros que a las 3 semanas el paciente ya está, o el deportista ya está realizando su actividad normal. 15 días en lo que cierran, una semana en lo que están fortaleciendo nuevamente a este paciente y en 3 semanas ya está en la actividad. Sí, aquí estamos viendo una imagen de este tipo
de desgarros en donde estamos observando, se fijan a diferencia de la distensión, cómo estamos identificando en la imagen anecoica sus bordes bien delimitados. Aquí lo estamos observando sin ningún problema. Es un desgarro fibrilar longitudinal, está dentro de lo que es el músculo, si no está hacia el borde. Igual que nos va a ayudar mucho la elastografía semicuantitativa, lo cual en el color me muestra la zona de la ruptura en rojo. ¿Por qué? Porque no hay tensión, ¿sí? Eso me confirma que está roto. Decíamos que había edema perilesional. Al haber edema, bueno, se nos va a contracturar un poco todo alrededor del músculo de la zona que se rompió. Es por eso que todo alrededor, si se fijan, me lo pinta en azul. ¿Por qué? Porque esto contractura para proteger al mismo músculo de que no se esté rompiendo más, todo lo que es alrededor se va a endurecer. Entonces, si hacemos tomamos el índice de dureza alrededor, vamos a ver que me va a dar un índice de dureza alto. En este caso me está dando 4.6 más o menos, 4.5, y en la zona de la lesión, ¡pum!, se me baja completamente el índice de dureza a 0.4. Entonces, de ahí que también hay que ver dónde vamos a medir, dónde vamos a ver qué tanta tensión hay. Entonces, básicamente el diagnóstico lo hacemos con el color, pero podemos ver qué tanta tensión hay con la medición, ¿sí? Y aparte eso nos va a confirmar que sí está roto el músculo. Si llegamos a tener alguna duda, si son lesiones muy pequeñas, con la elastografía prácticamente nos va a dar el diagnóstico. Entonces, el desgarro multifibrilar, que estamos hablando ya del tercero, por lo general es una lesión ya de mayor tamaño, ¿sí? Está asociado a un mayor edema, una mayor extensión también de la lesión. Este tipo de desgarros ya nos va a dejar cicatrices, son desgarros más amplios, mayores de 4 centímetros, y los cuales incluso puede estar roto en diversas partes del mismo músculo, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿cómo vamos a medir? Vamos a medir todo el conjunto, no vamos a medir cada imagen anecoica o cada desgarro, nos medimos todo en conjunto y eso es lo que se da como diagnóstico y se menciona como desgarro multifibrilar, midiendo su conjunto tanto. Entonces, por lo general en ultrasonido es muy similar al fibrilar, aunque en lugar de tener solo una imagen anecoica como la vimos anteriormente, son diferentes defectos anecoicos que vamos a ver y va a haber una mayor inflamación. Vamos a ver mayores zonas de edema. Les comentaba, este tipo de desgarro nos va a dejar cicatriz. Aquí estamos viendo un ejemplo de un desgarro multifibrilar. Aquí vemos un hematoma, aquí vemos otro hematoma. Estamos viendo la zona de edema alrededor. Sí, si lo medimos, índice de dureza me da bajo de 0.9. Entonces, igual este no es tan agudo como el anterior. Este ya estamos viendo que ya tiene su proceso de cicatrización. ¿Por qué? Porque ya tiene engrosamiento de sus paredes. Estamos viendo que está regresando la arquitectura normal. Aunque sí hay edema alrededor, no está tan agudo. Si se fijan, está más hacia el verde que en el azul, como veíamos en la anterior. Entonces, ese me habla de que es un desgarro que ya está en su fase de cicatrización. Estamos hablando de una segunda semana. Sin embargo, todavía no tiene fuerza, ¿sí? Todavía no tiene tanta tensión, está en 0.9. Después viene el desgarro fascicular. El desgarro fascicular ya es una lesión de mayor trascendencia, ¿sí? Este tipo de desgarros pueden ser en el espesor, o sea, en el centro del músculo o hacia la periferia también. Por lo general, este desgarro va a afectar la fascia. Vamos a ver una colección grande, un hematoma grande y este tipo de desgarro nos va a dar equimosis, ¿sí? Vamos a observar cómo se nos mueve, incluso la equimosis por lo general o muchas veces no es en el sitio del desgarro, sino que por gravedad se va a ir hacia abajo, se nos va a ir, si es en el muslo, se nos va a ir a la parte posterior de la rodilla, si es en la pierna, se nos va a ir hasta el tobillo, ¿sí? Son lesiones que son bien definidas por ecografía, que tiene su defecto necoico bien marcado,
que tiene su longitud de forma variable. Este tipo de desgarros nos lleva más de 3 semanas. Por lo general son los desgarros que desesperan un poco más al rehabilitador o al kinesiólogo, porque estos te llevan de 4 a 6 semanas en cicatrizar. Puedes ir adelantando un poco lo que es fortalecimiento en las últimas etapas para tratar de acortar un poco el tiempo, pero este tipo de desgarros hay que irnos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son los que más se complican. Son los del desgarro que precisamente por tratar de recuperarlo antes, por tratar de regresar a la actividad, bueno, se nos va a calcificar o nos va a formar un seroma o se nos va a volver a desgarrar o nos va a dejar una cicatriz fibrosa que después nos puede dar más problemas. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí estamos viendo un ejemplo de este tipo de lesiones. Les decía, son desgarros mayores, lesiones más grandes, ¿sí? Multifibrilares también, con algunas áreas ya de cicatrización, pero son rupturas más amplias. Entonces debemos de tomar en cuenta el tiempo de cicatrización. Ese es un desgarro que ya iba en su tercera etapa de, de cicatrización. Es un desgarro que estamos observando cómo está la cogenicidad. Sí, ya está en periodo de cicatrización, ya está regresando a la arquitectura normal. Todavía hay zonas muy abiertas. Sí, incluso hay que tener cuidado en este desgarro, como decía. ¿Por qué? Porque aunque ya hay zonas abiertas, aún y hay zonas que ya están calcificando. ¿Sí? Aquí estamos viendo. Entonces, todavía hay edema, todavía está trabajando el músculo en cerrar. Ya está con un poco mayor de firmeza que al principio, como vemos aquí, ya está subiendo, ya está arriba de 1.2, pero todavía no está cicatrizado. Aquí es la importancia. A esta etapa, que ya estamos hablando más de 15 días, el músculo ya no le está molestando al deportista. Entonces, el deportista también se desespera. Entonces, como no le está molestando, él quiere hacer más. Entonces, ahí es donde el rehabilitador tiene que irle, no, maestro, vámonos más despacio todavía le falta. Entonces, porque si tú aquí lo fuerzas, lo vas a abrir, ¿sí? Y nos va a dar un problema mayor. Y después el más grave, bueno, que es el desgarro total, ¿sí? Este sí es una lesión ya más grave, el cual nos va a dejar ya algo de pérdida en la función, va a haber un desbalance muscular y nos va a dejar una cicatriz muy grande. Incluso debemos valorar si se debe operar o no, dependiendo el tipo de la ruptura. Por lo general son a nivel de las uniones musculotendinosas, son rupturas completas, incluso cuando eh, a nivel de sensación pueden producir también avulsiones. Entonces debemos de tomar en cuenta cómo vamos a valorar. Aquí vemos un ejemplo de una ruptura completa donde ya hay un plano de separación en el músculo. Sí, este es el bíceps largo, en donde está a nivel de la unión musculotendinosa, vemos cómo está el tendón, sí, retraído, la imagen en colgajo o en badajo de campana que le llaman el colgajo, en donde vemos la zona de la retracción muscular y el hematoma, ¿sí? Entonces, ahí hay que más bien ver cómo se va a tratar este tipo de lesiones, ver qué tan conveniente les comentaba es suturar o simplemente dejar que donde se rompió ese músculo, que ahí haga fibrosis. Entonces, muchas veces se trabaja en que haga una buena fibrosis, una buena cicatrización en la zona donde se retrajo el músculo para que ahí se pegue, ahí haga firmeza y de ahí empiece a trabajar. Obvio, va a perder fuerza, va a perder tono, pero se puede regresar un poco a poco a la actividad. Ahí debemos de tener mucho en cuenta lo que es la adherenciolisis, ¿sí? Básicamente, principalmente más bien en esos últimos desgarros que estábamos observando, vamos a identificar que debemos de hacer un seguimiento adecuado, ¿sí? Hacer un seguimiento en las diferentes, con sus estudios de control, viendo cómo va la rehabilitación. El descanso es muy importante en estos pacientes. Ahí es donde batallamos un montonal también. Son
por lo general son gente muy hiperactiva que le cuesta mucho trabajo no estar en actividad. Entonces, en la adherenciolisis, bueno, es cuando se vuelve a abrir una cicatriz o se vuelve a redesgarrar el paciente. El periodo de cicatrización, cuando no se respetaron los tiempos de reposo, puede ser incluso de mayor tamaño que en la primera ocasión o que en el tiempo original. Por lo general, vienen en las etapas de cicatrización. Estamos hablando de que un redesgarro es básicamente a la tercera semana, tercera, cuarta semana. Y vamos a ver zonas de desinserción con zonas de fibrosis. Entonces, nosotros por ecografía, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver la imagen es completamente heterogénea, con zonas de fibrosis, con zonas incluso abiertas nuevamente, con zonas de tejido normal. Igual aquí nos va a ayudar mucho lo que es la elastografía y lo que debemos hacer aquí es unificar la lesión. Es un caso en el cual nosotros debemos de tener mucha paciencia para que no nos vaya a dejar una complicación a largo plazo, ¿sí? Entonces estamos hablando de que normalmente cuando hay un redesgarro, va a tardar por lo menos 6 a 8 semanas en cicatrizar nuevo, ese nuevo desgarro y debemos nosotros de unificar esa cicatriz, ¿sí? Eso ya le va a tocar al rehabilitador hacerlo, pero tú le tienes que decir cómo va a actuar, ¿sí? Aquí estamos viendo un ejemplo de un redesgarro en donde prácticamente regresó a la actividad este paciente y volvió a sentir el jalón, el tirón, y volvió a parar y con dolor muy fuerte. Entonces, nosotros desde la escala de grises vamos a ver una imagen completamente heterogénea. Si vemos una imagen heterogénea, zonas anecoicas, zonas hipocogénicas, zonas ecogénicas. Entonces, vamos a aplicar la elastografía y vamos a medir las diferentes zonas. Las zonas anecoicas que nos van a dar un índice de dureza bajo, que nos está hablando de que se volvió a abrir, 0.4, zonas de cicatrización normal, que incluso están en verde, ¿sí? Me dan índice de dureza 2 normal, y zonas de fibrosis, ¿sí? Ya zonas de cicatrización, de fibrosis, de calcificación en la zona superior, en estas zonas de acá, y me da un índice de dureza alto. Entonces, ahí nosotros podemos identificar también cuáles son las zonas más duras, las zonas más blandas para nosotros al momento de que el rehabilitador haga su trabajo, decirle más o menos por dónde debe volver a sangrar, dónde debe de darle masaje, dónde hay que romper fibrosis para que haga una cicatriz uniforme, ¿sí? Igual aquí es donde aplican PRP o hacen algunos tratamientos, incluso guiados por ecografía para unificar esa cicatriz y le vaya bien a este paciente. Entonces, normalmente, dentro de las complicaciones que debemos de evitar es la fibrosis muscular, en donde aquí estamos viendo un ejemplo de una cicatriz, un desgarro, el cual cicatrizó. Aparentemente vemos que cicatrizó bien, ¿sí? Pero este paciente seguía con molestias. Regresó a la actividad y seguía con dolor, seguía con mucha molestia. Y nosotros simplemente al poner elastografía en una escala de color, vemos como lo que parecía una cicatriz normal en la escala de grises, estamos viendo que es una zona de fibrosis y cómo está aumentada en el color. Entonces nos da un índice de dureza alto, entonces eso me habla de que esa zona sigue jalando, de que esa zona está afectando ahí todo el músculo, ¿no? Entonces hay que romper esa fibrosis, ¿sí? Aquí nos ayuda la elastografía. ¿Por qué? Porque una cicatriz normal en la escala de grises la podemos ver así, ¿sí? Pero vemos como en el color vemos que sí estaba más dura. Entonces hay que romperla. Si no, siempre es ecogénica la fibrosis. Este es otro ejemplo en donde vemos, esta es una fibrosis cicatrizal normal, ¿sí? Aunque en el color vemos, este es igual, un desgarro que ya cicatrizó. Aquí vemos la imagen en la escala, en el 2D, incluso en la escala de grises, perdón, tú puedes decir, ya está cicatrizado, que está bien delimitada la cicatriz y todo,
le puedes dar de alta. Para estar completamente seguro, haces o tomas elastografía, ¿sí? En la zona de la cicatriz, obvio, es una zona que está ligeramente más dura que el tejido de alrededor, pero que aquí lo vemos en la elastografía, donde vemos cómo está en azul la zona de la cicatriz, ¿sí? Pero al medirla, estamos viendo que me da un índice de dureza normal de 2.1. Entonces, con esto, tú ya puedes dar de alta al deportista, puedes decirle que puede regresar a la actividad y que no hizo fibrosis. Esa es una fibrosis cicatrizal normal. Entonces, con esta es la imagen característica para dar de alta a un deportista, ¿sí? Para regresar a la actividad. ¿Sí? Índice de dureza normal, 2.7, ligeramente bien delimitado lo que es la zona de la cicatriz. Entonces, se fijan cuál ha sido la utilidad que tenemos con la elastografía. Ha venido a ayudar muchísimo en lo que es la recuperación de los pacientes de alto rendimiento. Básicamente, con la llegada de la elastografía, el diagnóstico más o menos ya lo tenemos bien establecido con la escala de grises, con el doble color, pero el regreso a la actividad, eso, la disminución de las complicaciones, de los redesgarros, de la adherenciolisis, con la llegada de la elastografía, nos ha venido a abrir un mundo más, a darnos mucho mayor certeza diagnóstica y tranquilidad a nosotros también como radiólogos para poder nosotros decirle a un jugador o a un deportista de alto rendimiento que ya puede regresar a la actividad sin problema y sin el temor a que se pueda volver a lesionar. Muchísimas gracias.